Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela, tras haberse dado la jornada de la llamada consulta popular, en la que inicialmente con un 95% de actas escrutadas votaron 7.686.170 venezolanos para aprobar la conformación de un gobierno de unidad nacional, principalmente también rechazar la constituyente impuesta y promovida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, exigir a las Fuerzas Armadas del país la defensa de la Constitución y la convocatoria a elecciones generales y también aprobar la renovación de los poderes públicos. Todas estas peticiones que de alguna manera le hace la Mesa de la Unidad Democrática al pueblo para avalar tales estrategias políticas con base en la legitimidad que reside intransferiblemente en la soberanía, que también es intransferible e inherente naturalmente al pueblo por concepto del artículo 5 de la Constitución venezolana. Es así pues que con un total de 100% de actas escrutadas se dio a conocer que más de 7.600.000 venezolanos, 7.638.460 venezolanos con el total de las actas escrutadas desconocen la constituyente, rechazan al gobierno de Nicolás Maduro, esto en términos de números enteros y no en un 85% que según la encuestadora Data Analysis rechaza la constituyente y un 72% rechaza la gestión de Maduro. Pero hay que recordar que Nicolás Maduro fue electo con 7.505.338 votos en abril de 2013. En aquel entonces ganó el poder por apenas unos 300.000 votos por encima del candidato para aquel entonces, Enrique Capriles. Pero el 16 de julio votaron 7.638.460 venezolanos, más de 100.000 votos, cerca de 200.000, que ahora hace que la base electoral que apoyó a Maduro en 2013 y que lo llevó al poder se transponga políticamente y esté adversa, lo cual genera más ingobernabilidad de la que ya ha habido en Venezuela. Con este aval se puede inferir que la Mesa de la Unidad Democrática diseñó un termómetro para saber con qué tanto apoyo cuentan, un poco menos que la cantidad de votos que recibieron en las legislativas del 6 de diciembre de 2015, pero con más votos que los que le dieron el poder a Maduro. No solamente para saber con cuánto apoyo cuentan, sino cuántos venezolanos rechazan al gobierno y están dispuestos a una transición y a un cambio de gobierno y que de hecho lo exigen. Es así pues que este termómetro político que se pone paralelamente al proceso de simulacro de la Asamblea Nacional Constituyente convocado por el Consejo Nacional Electoral para ese día, donde se transmitían de hecho tomas cerradas de las supuestas y aparentes filas largas de votantes, militantes chavistas y del Partido Socialista Unido de Venezuela votando en el proceso de simulacro a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro calificó la convocatoria como impresionante, hubo una asistencia impresionante y de hecho calificó el proceso plebiscitario de la oposición como una consulta interna de los partidos de oposición, a pesar de que aunque el presidente lo catalogue como una consulta interna de los partidos de la MUT, votaron más de 7.600.000 venezolanos y se conoció la cifra también de venezolanos en el exterior, una cifra que ha permanecido oculta, pero que electoralmente se refleja en un proceso de clara protesta no solamente nacional, sino internacional, y es un claro termómetro político del descontento de masa social que hay en contra del gobierno venezolano, tanto dentro como fuera de Venezuela. Es así pues que más de 693.000 venezolanos votaron en el exterior cuando el Consejo Nacional Electoral cuenta con apenas un registro electoral en el exterior de 110.000 venezolanos y únicamente 93.000 votaron solamente en España, por lo cual, según la ley electoral del Consejo Nacional Electoral, hay discriminación, y esta discriminación no les permite a los venezolanos que no están residenciados en tal o cual país votar en cualquier proceso político electoral de su país de origen, en este caso Venezuela. Es así pues que, aunque esta consulta no sea
vinculante jurídicamente por aval del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Es vinculante jurídica y constitucionalmente porque precisamente tiene aval en la Constitución en los artículos 5, que habla de la soberanía, y los artículos 68 y 72, que expresan la capacidad del pueblo y el derecho a convocar y participar en procesos democráticos, que de hecho la Asamblea Nacional puede y tiene el deber de convocar a procesos democráticos de consulta popular para decidir sobre materias políticas trascendentes en el país sin el aval obligatorio del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, esta consulta es vinculante no para el gobierno, ni para el CNE, ni para el TSJ, pero sí vinculante jurídicamente, de hecho, para la Asamblea Nacional, según el abogado Pedro Afonso del Pino, abogado constitucionalista en declaraciones a CNN en español, que alega que sí es vinculante jurídicamente para la Asamblea Nacional porque esto le permite tener un aval soberano, popular y social, pero también político y electoral, para impulsar estrategias políticas e incluso estrategias jurídicas, porque con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en la llamada hora cero, término confuso que no ha sido precisado por los dirigentes de la oposición, buscan iniciar la renovación de los poderes públicos mediante la instauración de nuevos funcionarios en un sistema de justicia que pueda funcionar para posteriormente designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral y renovar el Estado con funcionarios que realmente puedan darle y devolverle la funcionalidad precisamente al Estado venezolano, que hoy se encuentra dividido en un enfrentamiento de poderes bilateral entre Asamblea Nacional junto con el Ministerio Público contra el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, y aunado a ellos el Consejo Nacional Electoral, que actúa parcializadamente, que actúa en conchupancia con estos otros poderes del Estado y viceversa. Así se da el conflicto institucional que hay en Venezuela, aunado al conflicto social en las calles, al conflicto económico por la alta inflación que se proyecta de un 700 a 1000% al cierre del año, según cifras del Fondo Monetario Internacional, y al conflicto político que se agudiza con un rechazo al gobierno del 72%, a la constituyente de 85% y un rechazo total de 7.638.470 venezolanos. Pero varios escenarios pueden vislumbrarse en Venezuela, aunque esta consulta, que sirve de claro termómetro político, arroja también datos muy precisos sobre lo que representa también políticamente en conjunto de consecuencias para el gobierno nacional. Según el periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez, el Consejo Nacional Electoral cuenta con un registro, el Registro Nacional Electoral, de 19.180.465 venezolanos habilitados para votar. En el proceso plebiscitario de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición, donde votaron 7.638.470 venezolanos, votaron en cada mesa en promedio unas 640 personas. Hubo una habilitación para votar en los llamados puntos soberanos en 536 ciudades del mundo, en 86 países, 5 expresidentes observadores, 50.000 voluntarios, y de hecho los primeros venezolanos en otros países que votaron antes de que en Venezuela fuera 16 de julio fueron los venezolanos radicados en países asiáticos como Omán, Kuwait, Arabia Saudita, las ciudades de Osaka y Tokio en Japón y la ciudad de Brisbane en Australia. Preliminarmente la oposición preveía una participación dentro del país de unos 9.653.920 venezolanos. Unos dirigentes hablaban de 14 millones y otros un poco más moderados hablaban de entre 10 y 11 millones. Pero lo cierto es que según las encuestadoras Datencorp y Datanálisis, la primera estimaba una participación de 8 millones, pero la cifra más acercada fue la de Datanálisis con 7.5 millones, cuando el resultado final fue de más de 7.6 millones, una cifra muy precisa, teniendo en cuenta que antes de la consulta popular, 84% de los opositores apoyaba la consulta, 47% de los independientes o llamados NINI, que no apoyan ni al gobierno ni a la oposición, también apoyaban la consulta, y 10% de los chavistas, los llamados chavistas críticos o chavistas disidentes, del chavismo disidente, apoyaban también antes de la consulta este plebiscito, aunque hay que tener en cuenta que unos no participaron, pero otros de gran peso sí, como
el diputado oficialista Germán Ferrer, esposo de la fiscal general Luis Ortega Díaz, quien también participó, la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, el politólogo y sociólogo asesor político Nickmer Evans, entre otros. Pero esto da cuenta de que la base electoral de apoyo que Maduro tenía en 2013 la perdió. Y esto claramente es una especie de revocación tácita, debido a que se requieren un total, con los datos aportados por el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, se requiere un total de 7.587.780 votos para revocar a Maduro en un hipotético revocatorio que de hecho fue anulado el año pasado en noviembre por tribunales penales y no electorales. Y en este plebiscito votaron más de esa cifra, votaron 7.638.470 venezolanos. Por lo cual, de facto, Maduro podría estar revocado o está revocado. De hecho, en todo caso, sigue siendo el presidente. Y aún así, hay una lucha por parte de la oposición. Las cifras se reflejan claramente que Maduro fue electo, sí, en 2013 con 50,61% de los votos. Pero, según el politólogo, magíster, doctor en ciencias políticas, John Magdaleno, un total de entre 51,32% de los votantes en la oposición y también entre 50,39% votaron en este plebiscito que demuestra el rechazo a Nicolás Maduro. Pero este politólogo John Magdaleno da cuenta y hace análisis con respecto a lo que sucedió en este proceso. Vía Twitter, a través de su cuenta @JohnMagdaleno, hizo un análisis muy preciso sobre lo que realmente representa este proceso en cifras. Con un registro electoral de 20 millones aproximadamente, se registró en este proceso una abstención de 30%, es decir, 6 millones de venezolanos no votaron en este plebiscito, aunque 7.638.470 sí lo hicieron, y son más los que votaron en contra de Maduro que los que votaron a su favor en 2013. Es decir, la base electoral se traspuso. Esto equivale a un 51,32%. Pero con esta abstención de 30%, entonces, y un registro de 20 millones de electores, hubo un crecimiento de 1998 a 2015 de 4,5% en el registro electoral. En esa cifra creció la cantidad de personas que votan en Venezuela, o los venezolanos habilitados para votar, por lo cual, con este crecimiento, el registro electoral real puede ser de 20.371.752 electores y no de 19.180.465 que tiene el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los que o con respecto a los que discrimina según la ley electoral. Por lo tanto, aunque hubo abstención de 6 millones de venezolanos que no votaron, hay un rechazo mayor a Maduro que la cantidad de venezolanos que lo eligieron en 2013. Lo cual no quiere decir que esos 6 millones que se abstuvieron de votar apoyen al gobierno. Pueden no apoyarlo, así como sí apoyarlo efectivamente, pero la abstención es clave en un proceso de esta naturaleza. Es así pues que hay que tener en cuenta que en el segundo supuesto de abstención del 30% que plantea el politólogo John Magdaleno, responde a que esa es la cifra registrada en el revocatorio de 2004 y el referendo de 2009. Hubo abstención, la misma abstención en el revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez y el referendo de 2009 sobre la Constitución, también impulsado por Chávez. También la misma cantidad de venezolanos, 6 millones, 30% aproximadamente, se abstuvieron de votar. Más de la mitad de los venezolanos, un poco más de la mitad, votaron en contra de Nicolás Maduro y de su constituyente en este proceso plebiscitario que, aunque no contó con los recursos necesarios y una limitación logística muy amplia, porque no hubo un presupuesto debido a que la Asamblea Nacional que impulsó el proceso no tiene presupuesto como tal, fue la sociedad civil organizada la que aportó los recursos económicos, financieros, logísticos y materiales para llevar a cabo el despliegue de todas las mesas en este proceso, según aseguraba el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, aseguró que con un total de 7.6 millones de votos en 14.000 mesas electorales, esto es un resultado impresionante, porque lo máximo obtenido previamente fue de 7.5 millones en las legislativas de 2015, con 45.000 mesas en un proceso que sí fue avalado
y respaldado por el CNE. Pero este proceso, que no contó con el respaldo ni la ejecución del CNE, tuvo 14.000 mesas y tuvo más votos que en 2015, 7.6 millones. Esto claramente da cuenta de que el registro electoral creció, que la abstención también creció, pero aún así hay más venezolanos que rechazan a Maduro que la cantidad de venezolanos, apenas unos 300.000, menos del 1%, con los cuales venció Capriles, que lo eligieron en 2013 como presidente de Venezuela. Una cantidad realmente importante a tener en cuenta, pero también considerando los posibles escenarios que pueden darse en Venezuela, ya que hay 4 visiones, según el analista político también Eugenio Martínez, sobre lo que puede suceder en Venezuela. El analista político John Magdaleno también da cuenta de que puede haber escenarios muy probables en Venezuela, como una transición por negociación, una transición por colapso o un golpe militar. Son visiones importantes que pueden de alguna manera dar un pronóstico o un panorama aproximado de lo que pueda suceder en Venezuela con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. En el inicio de una transición por negociación puede haber un encuentro entre chavismo y oposición, donde el chavismo disidente sea el mediador con el chavismo radical que está en el gobierno representado en Maduro, para de esa manera tratar de que puedan dar concesiones a la oposición, aunque estos exijan lo que el gobierno no va a ceder, que es el poder, o una transición por un gobierno de unidad nacional donde haya inclusión del oficialismo y no sea excluido como fuerza política. Pero una transición por colapso implica que el gobierno decida radicalizar su posición, que decida seguir aplicando la justicia o el poder judicial como instrumento de persecución política, para anular políticamente a la oposición, minimizarla, disminuirla y acumular más poder en un estado comunal donde haya representación totalmente oficialista y chavista, ya no por gobernadores o alcaldes, sino por agrupaciones territoriales que tengan militancia política del PSV y que le den más respaldo y más poder y presencia territorial omnipresente casi al gobierno. Y el siguiente escenario puede ser un golpe militar, que esto de alguna manera tiene la menor probabilidad de ocurrir según el analista político Luis Vicente León, pero estos escenarios pueden suceder, pueden darse en Venezuela, según aseguran estos analistas para el diario Las Américas. Sin embargo, hay otros más moderados, como Jesús Seguías, presidente de la firma Datincorp, que aseguran que ni la oposición ni el gobierno de Maduro pueden pulverizarse mutuamente. Esto es un todo o nada, y una salida a ganar o perder ya no es viable, pues todos saldrían perdiendo. Es decir, deben deslindarse de sus posiciones radicales, ideológicas, y trabajar conjuntos, aliarse y cederse o darse concesiones mutuamente para lograr una salida negociada a la crisis, más allá de la lucha por el poder y quién desmonta a quién del status quo y del sistema para tener el poder. De esta manera es que puede darse otro escenario en Venezuela, aunque las probabilidades de lo que ocurra en Venezuela con estos escenarios planteados por estos analistas políticos muy reconocidos en Venezuela es que de alguna manera la probabilidad de que ocurra una transición por colapso donde el gobierno se radicalice es de 30% y que un 50% de probabilidad de ocurrir tenga una transición por negociación es la más probable, y apenas un 20% un golpe militar, como los escenarios en Venezuela planteado por el analista Luis Vicente León, quien asegura que la oposición no puede arriesgarse a radicalizarse tampoco, porque sería una lucha totalmente desventajosa, debido a que no cuenta con el monopolio de las armas que permiten ejercer poder coercitivo y coactivo para tener control político como lo hace el gobierno, porque controla el monopolio de las armas, por lo cual atrincherarse en una lucha sin cuartel, como lo asegura Luis Vicente León, por parte de la oposición implica un suicidio o implica un alto costo político, por lo cual deben encontrarse para negociar, evitar la confrontación no política y de esa manera lograr una negociación que conforme un gobierno de unidad nacional donde el chavismo disidente tenga participación, para que con el chavismo radical y la oposición puedan lograr de alguna manera representación de los diversos sectores a un gobierno que
por lo menos amplíe el panorama de posibilidades en torno a qué puede ocurrir en Venezuela con el trabajo de todas las fuerzas políticas que se concentren en buscar las soluciones, con la aprobación de agenda política que permita también la inclusión de soluciones económicas como el financiamiento internacional, como atraer la inversión extranjera mediante el acercamiento con la empresa privada para que adquieran contratos públicos internacionales de relevancia para reactivar el aparato productivo, crear puestos de empleo, garantizar reposición de inventarios y reinversión, esto en el ámbito económico, y políticamente lograr por lo menos una representación electoral o un proceso electoral donde haya representación fuerte del chavismo para que se mantenga como fuerza política, aunque implique que podría ser extinto en un eventual proceso donde el gobierno de alguna manera tiene la sensación de que puede perder cualquier elección que se avecine, y así lo midió el termómetro político, que efectivamente fue la consulta popular convocada por la oposición para el 16 de julio, en la que votaron 7.638.470 venezolanos.